Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Bienvenidos amigos de Magenta Radio, y ustedes ya lo están viendo en pantalla. Nuevamente hemos invitado a Mauricio Marulanda porque pues la situación del país no da para menos, sino para que tengamos un análisis bien sesudo, bien interesante y concreto, como los que ustedes ya han visto, obviamente en el canal de Mamertolandia, pero que también, si usted no ha visto una entrevista que le hicimos a Mauricio, por favor vaya, búsquela en el canal, porque le aseguro que se va a llevar gratas sorpresas y va a conocer de fondo a Mauricio. Mauricio, bienvenido nuevamente. William, mil gracias por estar aquí en Magenta Radio y qué chévere poder compartir este espacio contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de temas varios, porque ya la situación del país creo que está llegando a un punto de quiebre bastante fuerte. Comencemos con el primer tema, que es lo que acabó de decir el presidente frente a que inicia el golpe de Estado, o así es como él prácticamente lo ha dicho, a partir de lo que está haciendo el CNE, que pues realmente ya creo que está tomando unas dimensiones muy fuertes, muy extrañas. ¿Cómo ves esa situación? Pues ya estaba previsto, ¿no? Que la derecha está muy enfocada en esperando que el CNE pues ratifique supuestamente las violaciones que se cometieron durante campaña, en las cuales pues Petro ha sido muy riguroso en explicarlas. En el caso de Caracol, pues que sumaron unas facturas equivocadamente de la primera ronda y la segunda ronda. Luego, absurdamente habla la derecha que debe considerar que los recursos que le dieron a los testigos una vez terminada la votación, pues que eso debe sumarse a la campaña, lo cual no es cierto porque la campaña termina un día antes de las votaciones, o sea que cualquier recurso que se gaste después de cerradas las votaciones, pues no tiene nada, absolutamente nada que ver con la campaña. Pero pues todo vuelve a resumirse en el temor tan grande que tiene la derecha ante el progresismo. Básicamente es eso. Yo no veo ningún cambio del discurso de Vicky Dávila y de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, pues sobre todo el Centro Democrático, buscando de una manera u otra ejercer presión, olvidando por completo, ¿no? Que en las pasadas elecciones lo que pasó con Odebrecht, lo que pasó con los dineros que entraron a la campaña de Iván Duque, pero como ellos dicen, ahí sí dicen, no hay que gobernar con el retrovisor porque lo pasado es pasado. Y como Colombia era igualito a Suiza, hasta que llegó Petro, que se tiró todo, según ellos. Entonces, pues, yo lo veo como algo normal que esperábamos que pasara y que es simplemente otra alternativa que ellos buscan para desacreditar tanto al presidente como al todo el progresismo como tal. Pero yo no le prestaría mucha atención de verdad. Ok, me da la sensación de que en Colombia hay unos bloques ya muy marcados que se encargan de responder una actuación que haga Petro, entonces la responden con algo. Puede ser hablando mal o puede ser a través de algún medio que saca una noticia que al final de cuentas no resulta ser cierta. O sea, son como reacciones. Ejemplo, lo que está pasando en el caso de Uribe, como que a medida que va avanzando para bien o para mal ese caso, se contrapone una situación, como en este caso lo que está pasando con el CNE, pero en su momento también fue un escándalo tras otro. O sea, siempre como una manera de responder
a algo para que justamente la imagen de Gustavo Petro, que lo acompañan afortunadamente los números, porque los números, por ejemplo, que sacó ayer el ministro de Hacienda, pues realmente son positivos. Es más, se esperaba para la derecha, y eso fue lo que promovieron, que con el paro camionero, mejor dicho, se iba a acabar la economía, que si aumentaban el precio del diésel, los precios se iban a disparar. Y ayer el ministro dijo, no, solamente la afectación fue el 0,03. Entonces, ¿crees que es así? ¿Crees que de lo que se trata es de hacer una noticia en contra de algo para que justamente la imagen positiva de Petro siempre esté bajando? Mira, William, yo lo veo, la estrategia de la derecha y del centro democrático nunca ha cambiado. ¿Y cuál es la estrategia? Generar miedos. Desde la época de Uribe, cuando nos dijeron que la guerrilla ya se iba a tomar las ciudades y la capital y que todo lo que iba a pasar con la guerrilla, siempre la derecha ha entendido que en la medida en que pueda generar miedo a la población, pues la población repudia eso, se asusta y termina creyendo esa mentira que se repite y se repite y se repite todo el tiempo. Y una mentira que se repite millones de veces se convierte en realidad para el pueblo, sobre todo cuando el pueblo es ignorante. Pero yo creo que mucha gente ha despertado ya, la gente ya entiende que cada vez que la derecha, a través de sus medios de comunicación, siguen cambiando la realidad misma de las cosas y tratando de culpar siempre a Petro y el gobierno de Petro, pues la gente va entendiendo porque de otra parte, que es lo que tenemos que hacer nosotros los independientes, es mostrar todos los avances y los progresos que ha tenido Petro durante su gobierno. Entonces, sigue siendo la misma estrategia de generar miedo. Primero era que nos vamos a volver como Venezuela, que nos vamos a volver como Cuba. O sea, y ese discurso, infortunadamente, todavía vende. El discurso del miedo, la gente no le tiene miedo a los 6.402 falsos positivos que todavía niegan que eso haya sido una realidad. Y yo también creo que no fueron 6.400, sino más de 50.000, tal vez 100.000 personas asesinadas en Colombia. Entonces ese discurso del miedo a ellos les ha funcionado muchas veces y siguen intentándolo. El problema de ellos ahora es el problema de candidato, contra quién se van a enfrentar. Entonces ahí se habla de Fajardo, pues que ha sido un tibio. Se habla de varios candidatos de la derecha que, hombre, me encantaría a mí que fuera María Fernanda Cabal. Honestamente, para mí sería la mejor candidata de la derecha porque sería la más fácil de derrotar, pero no sabemos todavía toda esta campaña que están haciendo de miedo y de mentira, tiene que desembocar en un mar y ese mar es el candidato que ellos han de tener o que están buscando, que represente pues esa transparencia que siempre ha tenido el Centro Democrático, ese corazón grande con todos los colombianos. Entonces, hay que esperar. Yo digo que es un proceso. Lo que sí me gusta es que al verlos asustados significa que lo que está haciendo Petro está bien, porque solo el enemigo se asusta cuando ve que su opositor es mucho más fuerte que él. Así que ahí vamos, tranquilos que ahí vamos. Bien, resulta que cuando el presidente dijo que invitaba pues a la movilización a partir de lo que está pasando con el CNE, me acordé mucho de ti por el libro Insurrección que escribiste y dije, este tipo de cosas que pasan en Colombia o que está pasando, porque finalmente para esta generación esto es nuevo, nosotros no hemos vivido este tipo de situaciones antes, eh, fácilmente porque es el primer gobierno de izquierda, entonces ninguno lo ha vivido, pero este tipo de cosas me parece que puede ser de esas que uno sabe dónde empiezan, pero no sabemos dónde desemboquen y al final de cuentas termine siendo contraproducente incluso para el mismo Centro Democrático y la derecha que está promoviendo este tipo de situaciones en donde el presidente salga y resulta el presidente siendo o más radical o la misma gente que está apoyando al presidente ser más radical. ¿Crees que eso pueda pasar?
Mira, yo siempre, en el último video que hice, y vale la pena que lo mencionemos, a mí se me hace muy importante estudiar el pasado para entender el presente y prepararnos para mañana. Si tú analizas a Colombia, Colombia ha tenido cuatro fenómenos muy fuertes, que en la línea del tiempo han sido consecutivos, no nos han dejado 10 años de tranquilidad, sino que han pasado directo. Empezamos con el narcotráfico en los años 90, con los carteles, cuando Colombia vivió entera, por todo el país veíamos las bombas, los asesinatos, los sicarios de 15, 14 años asesinando gente en la calle. Termina eso, prácticamente se termina, digámoslo así, entre comillas, tras la presión de Estados Unidos que obliga a Colombia a que pues tome acciones. Entonces capturan a los hermanos Rodríguez Alejuela, a Leder, a Pablo Escobar, lo matan, y seguido de esto, de una, lo que viene, sin darnos un descansito, viene lo de la guerrilla, y es cuando las FARC y el ELN acosan al país con las pescas milagrosas, con los secuestros, con las extorsiones, y ahí es donde surge este personaje de Álvaro Uribe Vélez, que promete a todo Colombia, y yo fui uno de los que voté por él en la primera ronda, y cuando ya se descubre para la segunda, para el segundo gobierno de él, todo lo que hizo, cómo torció la Constitución, cómo los falsos positivos se dieron a conocer. En todo el país hay acuérdate que fue la votación más grande que había tenido el país. Entonces, te imaginas la parte psicológica, cómo le afecta a toda una nación, que el tipo que consideraron que era su líder, su salvador, resulta ser un fraude, resulta ser un asesino, un genocida, que aparte de eso se cagó a todos los empleados, se jodió la salud, hizo grandes negocios con las EPS, o sea, el desastre total lo hizo Álvaro Uribe Vélez. Entonces tenemos narcotráfico, tenemos lo de la guerrilla, la desilusión de Álvaro Uribe, ¿sí? Luego se nos viene seguidito de una, y a raíz de Álvaro Uribe Vélez, un desboque completo, incontrolable de la corrupción, producto de que Álvaro Uribe le entrega a los caciques políticos del país, les entrega unas bonificaciones y unas prebendas para que prácticamente roben a su antojo, y les permite controlar todo esto, buscando controlar el Congreso. A las fuerzas militares les promete mejores salarios, les promete de todo para que lo cubran con los falsos positivos. Entonces se viene una ola de corrupción, que es la que vivimos, hasta que llega el COVID y nos da otro golpe seguido. O sea, es que la línea del tiempo es así, mira, uno detrás de otro. Y nos da el COVID durísimo, en donde aprovecha el gobierno de Duque y se roba más de 100 billones de pesos, increíble, y en donde había que apoyar a los bancos, y los únicos que salieron muy bien del COVID fueron los bancos y las grandes multinacionales. El pequeño empresario se jodió, el independiente se quebró, pero los grandes empresarios, por el apoyo del gobierno, salieron avantes. Entonces, y llega ahora Petro, ¿sí? Y que genera una expectativa. O sea, el cambio que la gente quiere. Venimos de cuatro eventos que fueron traumáticos para el país. La gente ya está mamada, la gente ya no quiere más promesas chimbas. Y llega Gustavo Petro con una promesa que desea cumplir, de un tipo que ha demostrado en el Congreso que es un tipo serio, honesto. ¿Y qué ocurre? Que todo el Congreso se le viene en contra, porque el Congreso todavía está conformado por la derecha prácticamente, y entonces la gente está, ahí es donde respondo tu pregunta, está al borde de una insurrección, porque ya no encuentran caminos, ya dicen, venga, entonces, ¿qué? O sea, están, como digo yo, los que se resignan y dicen siempre, y eso lo veo uno en la calle muy seguido, hermano, es que ese es el país que nos tocó, y esta corrupción, esto no hay nada que hacer en este país, y terminan resignados a que los ricos, los poderosos y los corruptos nos van a mantener arrodillados sécula seculoren hasta que les dé la gana. Y existe otra parte de la población que cada día aumenta, que dice, no, venga, nosotros tenemos que luchar por nuestro futuro,
tenemos que luchar por nuestro país y es lo que estamos haciendo a través del progresismo. Entonces yo digo, estamos en un momento crítico en donde cualquier cosa puede pasar. Por eso yo no descarto lo que narro en la novela de Insurrección, que la gente se empieza a tomar la justicia por las manos. Y lo ve uno todos los días a diario, lo ve uno en los videos de YouTube y en Facebook y en toda parte, que los ladrones trataron de robar a un tipo y el tipo se bajó con un arma y le pegó 3 tiros a los ladrones y los mató. Que eso no se veía antes. Ya la gente empezó a armarse no solo desde la parte física de tener un arma, sino de armarse de valor para enfrentar todo aquello que le concierne a él como individuo. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando los colombianos, ya no es porque me robaron el reloj o el celular, sino porque me están robando el país, deciden salir a la calle y deciden ya tomarse la justicia por mano propia? Eso me parece a mí ya que es el acto de insurrección que han vivido muchísimas naciones. No es solo de Colombia, ni es un cuento de Mauricio Marulanda que se ideó en una novela. No, las grandes revoluciones empezaron así y se han dado es en la calle y se han dado con miles de muertos e infortunadamente, que ahí es donde yo peleo, el corrupto, el guerrillero que ya vive del narcotráfico, el político corrupto no va a cambiar, William. Seguirá siendo corrupto porque ya se acostumbró a ese modo de vida, porque ya a él no le sirven como congresista 45 millones, no, a él le sirven es 1 billón de pesos al año, si se los puede robar y hay manera de hacerlo y sale libre, porque ya sus expectativas y su estilo de vida cambió y pasó a un círculo exclusivo de corruptos que ya roban, ya ni siquiera son por miles de millones, sino por billones de pesos. Entonces, esperar que por obra y gracia del Espíritu Santo ellos algún día se arrepientan, vayan a la iglesia, les echen el agua bendita y salga el demonio de ellos, no va a pasar. La realidad es Bien. que tienen que ir a una prisión o los tienen que asesinar porque no hay otra forma de cambiar lo que está ocurriendo en Colombia hoy. Bueno, resulta que en todo este proceso van a ser muy importantes los jóvenes, sobre todo en el proceso de las elecciones, cuando se lleguen. Y yo noto que realmente el joven tiene dos características. La primera, en mi opinión, es que está en una desventaja que no le permite valorar del todo el cambio que se dio con Gustavo Petro. En el caso de nosotros y de muchos de ustedes, nuestros oyentes y quienes nos ven, pues sí logramos vivir esa etapa que incluso Mauricio está narrando acá, del narcotráfico, de ver candidatos electorales a la presidencia asesinados, de ver, digamos, todo el trauma de los carros bombas en ciudades grandes, etcétera. Nosotros sí vivimos eso y debido a esas situaciones que valoramos y entendemos lo que representa en plata blanca el gobierno de Gustavo Petro. Me parece que muchos jóvenes, que no es culpa de ellos, porque como también quitaron las clases de historia, pues es muy berraco así, pero siento que ellos están en esa desventaja de no haber vivido esa situación, de tratar de entenderla ahora y por eso también veo demasiado joven desconectado de la realidad. Y bueno, eso lo voy a conectar con otra pregunta más adelante. ¿Crees que eso está pasando con la juventud? Por lo menos con una parte. Sí, o sea, la ignorancia política es un factor muy grande. Y existe otro que es más peligroso, que es la indiferencia política. La ignorancia es aquellos que de verdad no conocen lo que ocurrió en el pasado, pero la indiferencia es la de aquellos que sabiendo lo que ocurrió, sabiendo lo que está pasando, simplemente dicen, eso no es problema mío, eso es problema del gobierno, que el gobierno resuelva. Yo no soy parte del gobierno, eso es lo que piensa el joven o muchas personas en Colombia, que yo no soy parte del gobierno, yo por qué tengo que preocuparme, yo pago mis impuestos, yo voy a trabajar juicioso, yo cumplo con lo que dice la norma y ya yo con eso aporté. Pero la gente no ha entendido que mientras no se involucre en entender la política y con base en ese entendimiento tomar decisiones al momento de interferir con su voto, es difícil que Colombia cambie. Colombia seguiría entonces de mal en peor, pero
afortunadamente yo creo que ha sido todo lo contrario. Hay mucha gente joven, pero mucha, me consta, que están en la protesta, que están en la marcha, porque están entendiendo que está en juego es el futuro de ellos. Yo soy un viejo ya de 60 que yo dentro de poco me voy, como muchos de nosotros que ya estamos pasados los 60, nosotros nos vamos. Y yo trato de hacer lo que puedo desde aquí, desde mi tiempo, desde mi línea de tiempo. Pero la realidad es que lo que viene, que es la parte amarga, viene es a futuro, viene para ellos. Entonces uno anhela por lo menos que estos jóvenes se empapen un poco de lo que está ocurriendo en el país, porque si siguen pegados del TikTok y del Instagram, van a ser presa fácil de los políticos, porque ellos van a ser indiferentes a la política, o sea, no van a votar. Y uno de los problemas más graves cuando la gente no vota es que se consiguen curulas en el Congreso. Acorde al número de votantes que se dio, el porcentaje es muy bajo. Entonces una persona con 15,000 votos que los puede comprar fácilmente, si no pregúntenle a los caciques políticos qué tan fácil se compran 15,000 votos, con eso logran llenar curules en el Congreso y una vez que tengan las curules necesarias, toda la derecha pues mangonean y hacen lo que se le dé la gana con nosotros. Esa es la parte que me preocupa, que a mayor abstinencia de votación, pues los porcentajes que se requieren para ingresar a las curules son más bajos. Y la derecha tiene la capacidad, el recurso. Es que a la derecha lo que le vale son 2 aviones cargados con 2 toneladas de cocaína enviando a Estados Unidos y con eso ya tienen suficiente para comprar 50,000 votos sin ningún problema. Y lo han hecho y se ha demostrado que cayeron avionetas en Providencia, que caen cargamentos en la costa, en Buenaventura, pero no se destapa de quiénes son porque todo ese dinero se usa en cierta forma para la compra de votos y para la manipulación política en el país. Bien, la derecha, nosotros ya la conocemos, ya sabemos cuál es el discurso, que se resume simplemente en que si Gustavo Petro dice negro, ellos dicen blanco. Si Gustavo Petro dice que va a ayudarle a los jóvenes, es que los jóvenes son unos parásitos y no sirven para nada. Si Gustavo Petro dice que hay que ayudarle a los campesinos, es que los campesinos son los ignorantes y las tierras es una pérdida de tiempo. O sea, ese discurso ya lo sabemos y infortunadamente le sirve todavía para tener una serie de adeptos que es como un séquito que ya están convencidos de que eso es así sin que, sin que ningún argumento los convenza. Eso, digamos, es claro. Y ha desembocado en que intenten conseguir un candidato o una candidata haciendo todas las maromas posibles y tienen desde un abogado hasta una presentadora, hasta un ex militar, en fin, un político tradicional. Tienen una amalgama un poco grande tratando de mirar cuál es el que cuaja. Digamos que eso lo entendemos porque lo hemos visto por muchos años, pero he notado, y ahí es donde va mi pregunta, he notado que el centro, o lo que llaman centro, que en mi opinión es centro derecha, está en una estrategia diferente y quiero contarte por qué quiero hacer esa pregunta y es porque ustedes que nos están viendo, que ven el canal de Mamertolandia, que ven a William López en Magenta Radio y a todos los canales alternativos, ustedes juegan un papel muy importante y es que interactúan. Ustedes le dan like a los videos y eso hace que se propaguen. Ustedes comentan y nos dan su punto de vista y su opinión. Y un día una señora me escribió y me dijo algo así como, quedé desilusionada con Daniel Coronel y con María Jimena Duzán a raíz de una información que hemos colocado en donde María Jimena Duzán dice más o menos que el gobierno de Gustavo Petro ha sido incapaz porque él es un incapaz que tiene una serie de problemas personales, ¿cierto? Y que no lo están dejando gobernar, cosa que me pareció eh, no sorpresiva, pero un poco salida de tono también, porque ¿a quién le cabe en la cabeza que todo lo que ha hecho el presidente Petro se haga solo porque sí y que él no tenga nada que ver y que los funcionarios se mandan solos? Y entonces las cosas buenas es porque él no tuvo nada que ver, pero las malas, ahí sí él tiene todo que ver. Mi pregunta, y excúsenme todo el contexto, pero es importante conocerlo. Mi pregunta es, ¿a qué está jugando el centro? Si es que le quieren hacer campaña a Fajardo, como tú lo mencionabas hace un rato, o si es que le quieren hacer campaña desde Cambio,
¿cierto? Desde los Danieles, etcétera, a un personaje como el exministro Gaviria, porque si tú entras a la página de Cambio, tú vas a ver que abajo hay un video en el cual aparece Alejandro Gaviria con otros grandes gurús que ahora sí tienen la respuesta a todos los problemas de Colombia, pero antes no la tenían, ahora sí ya, después de 50 años ya la tienen. Y ahí aparece en la revista Cambio haciéndole como esa propaganda, que pues todos están en la libertad de hacer la propaganda al que quieran. Pero me parece que estamos fallando es en la transparencia de decir, sí, yo le voy a hacer campaña a este, pero no tengo que irme en contra incluso de la lógica de las cosas buenas que están pasando para hacerle campaña al otro. ¿Crees que eso puede estar pasando? Mira, de una forma u otra, eh, todos aquellos que tienen acceso a los medios de comunicación toman una postura. Ahí me han preguntado cuál es tu postura y yo digo, mi postura es progresista. Y si en este momento el líder del progresismo se llama Gustavo Petro, pues esa es mi postura y punto. Y no lo niego, yo no tengo ningún problema con eso porque es la libertad que tenemos, que es distinto, y eso es lo que hay que poner clarificar muy bien. Lo que tú haces, lo que yo hago en mi canal es generar unas opiniones que todas ellas son privadas, son personales. Entonces, lo que yo diga o no diga dentro de mi canal con respecto a cualquier temática, pues es básicamente mi opinión y eso es muy reservado para mí y es mi derecho como tal. Lo grave es cuando se utilizan los medios informativos y se confunde con periodismo cuando lo que están haciendo es una opinión subjetiva como la que hago yo. Entonces yo no puedo pararme ante los medios a decir, por ejemplo, que Petro no ha hecho nada. Primero hay que entender dos cosas. Desde que Petro llegó y hay videos registrados de la derecha diciendo no le vamos a apoyar ningún proyecto porque esto es comunismo, porque Petro nos va a llevar a la ruina. Hay evidencias reales, no inventadas por mí, que se dijeron ante los medios diciendo que le iban a negar todo apoyo. Antes yo me sorprendo de ver todo lo que hace Petro y la manera como lo hace. Porque yo hubiera sido Gustavo Petro, yo empiezo a gobernar por decreto presidencial y punto. De aquí a que eso salga en la Corte Constitucional y lo evalúen y etcétera, etcétera, ya habrán pasado 3, 4 años y punto. Yo hubiera hecho eso. Yo también hubiera cerrado el Congreso. Entonces, por eso a mí me aturde cuando la gente habla de que Petro es comunista, que Petro es un tipo que nos va a llevar como Venezuela. Yo digo, yo lo hubiera llevado a eso. O sea, yo le hubiera cerrado el Congreso, yo hubiera legislado por decreto y se acabó, les guste o no les guste, y hubiera puesto a toda la derecha en la mira y intercéptenlos y hagan lo que tengan que hacer porque son enemigos del pueblo. O sea, yo no entiendo esa parte en donde los privilegios y los derechos de los criminales están por encima de los derechos de la sociedad. Hoy cuando veo lo del caso de Uribe en la corte, lo que está pasando, que simplemente porque esas conversaciones que se grabaron se hicieron de manera ilícita, entonces no deben tener validez. Entonces yo me pregunto, si yo salgo y mato a alguien y le pego 30 tiros, porque yo voy así de exagerado, y llamo a mi mejor amigo y le digo, acabo de matar a fulano con 30 tiros, y eso se grabó y lo llevan a la corte, consideran que es una prueba que no puede ser admisible porque se violó mi privacidad y la privacidad del tipo y el derecho del tipo al que les pegué los 30 tiros no vale. Ah, no, ahí no vale. Vale es que la justicia tenga que seguir un procedimiento que sin importar el crimen y el grado del crimen, si el procedimiento no es el adecuado, la justicia debe exonerar al criminal. ¿En dónde carajo se ve eso? Eso es lo que yo digo, vení, estamos tan mal, que es absurdo totalmente pensar que la justicia, y por eso yo insisto, la reforma a la justicia es lo primero que tenemos que hacer en Colombia, para que quitemos todos esos articulitos y todas esas pendejadas que si no se hizo el procedimiento como era, el criminal tiene todo el derecho de salir a la calle y seguir matando y seguir haciendo lo suyo. Están equivocados, así no debe ser. Y esa es mi constante lucha. Entonces, me estaba desviando, qué pena por eso.
No, me perdí de la pregunta. Repíteme la pregunta rápidamente. ¿A qué está jugando el centro? El centro y todos estos periodistas que apoyan al centro. Ya, a mí me aterra que me cuentes lo de Alejandro Gaviria y lo de Fajardo. Primero porque Claudia López tiene mucha fuerza en el centro. Ella con sus verdes, ella tiene mucha fuerza. Y yo no creo que ella no gastó su tiempo yéndose a estudiar y a prepararse para llegar a como candidata a la presidencia por el centro. Entonces, Fajardo, pues que con Fajardo uno no sabe si sí o si no, si me voy a las elecciones o me voy a ver ballenas. O sea, Fajardo siempre, y es una realidad, es un tipo que le falta carácter, que considera que todo en la vida se arregla con oraciones y la buena fe y de la guerrilla y hay que sentarse a hablar con ellos y con los narcotraficantes hay que sentarse y dialogar. Y a mí me da risa porque yo recuerdo cuando Pastrana trató de hacer eso con las FARC y lo dejaron sentado solo durante horas, nunca llegó tiro fijo a la cita. Entonces yo Fajardo no lo veo ni siquiera, algo más, yo no creo que él sea tan idiota de prestarse para este juego cuando ya lo ha intentado dos, tres veces y no ha tenido ningún resultado para nada. Así que por ese lado no. Y Alejandro Gaviria me parece un tipo peligroso, peligroso porque es un tipo todo lo contrario de Fajardo. Es un tipo más de la directriz de Uribe. Si tú solo lo observas, su físico es un tipo que se le nota que es salvaje, que es fuerte, que es de carácter muy definido y que a mí me da miedo como tal, porque es capaz de tomar medidas extremas en cualquier momento. Aparte que lo que tú dices, pues estuvo en el gobierno de Petro, lo acompañó y cuando las cosas no se hicieron como él quería, entonces para afuera. Se retira, se abre el paseo y ahora sí viene con las soluciones que tenía, que son necesarias para el país, así que yo no le creo para nada. Sigamos. Bueno, avanzamos. Ahí vamos, temita por temita. Por favor, ustedes compartan la entrevista, denle like, suscríbanse a los canales. Mire, yo les quiero hacer una recomendación. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros invertimos horas y horas investigando, buscando aquí, comparando allá para hacer un video, que muchas veces dura no horas, sino días para poder hacer un video. Y no solamente es el caso de nosotros, es de los muchachos a quien yo me refiero así con mucho aprecio porque sé que también se esmeran, se esfuerzan y los notan muchachos, pues que también estamos en esta dinámica. Pero la parte que les compete a ustedes, que les agradecemos, que es interactuar, compartir, abrirnos también los ojos cuando hay cosas en las que podemos estar equivocados, nos escriben, esa parte es importante. Si pueden apoyar económicamente los canales, háganlo, háganlo, porque es que los enemigos de la información lo hacen todo el tiempo y a toda hora, y por eso están donde están. Entonces, el llamado es a que todos cumplimos unos roles dentro de la sociedad, unos marchan, otros informamos, otros ayudamos a generar pensamiento, otros aportan dinero, o sea, roles adicionales que todos tenemos. Y al final de esta entrevista, pues vamos a tener una sorpresa, Mauricio no lo sabe, pero lo vamos a tener, se va a enterar ahorita en un rato. Pero antes de eso, vamos con otro tema y tiene que ver con el tema internacional bastante sonado, ¿cierto? Nosotros hicimos aquí un video que también los invito a que lo vean, un video hermoso en mi opinión, en donde hablábamos de una de las cosas más chéveres que debe tener un presidente ya como el ser humano, que es esa gratitud de la gente, sentirse que de verdad dejó una huella, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, y luego entregarle el mandato prácticamente ya listo a una mujer supremamente inteligente, valiente, poderosa, con una convocatoria espectacular que seguramente también tendrá sus fallas, ¿no? No estamos diciendo pues que sea perfecta como nadie lo es. Pero su liderazgo es innegable y es Claudia Sheinbaum. Y pusimos algunos ejemplos ahí del pasado en el cual pues veíamos que realmente en Colombia lo más parecido que tenemos a eso que está pasando es Gustavo Petro, donde la gente lo quiere muchísimo. Y él mismo ha dicho, hay cosas que vi en México que me parecen muy buenas utilizarlas aquí en Colombia. Una de esas la mencionó ayer cuando dijo, en México se van a elegir los jueces por voto popular. Y yo veía las caras de los magistrados que están en ese momento y como que estas son palabras mayores.
Entonces, queda uno pensando, pero puede ser una alternativa muy buena. Y también terminé de confirmar que salvo que algo extraordinario ocurra, que también puede pasar con todo esto que se está moviendo con el intento de golpe de Estado, salvo que algo extraordinario ocurra, Gustavo Petro va a entregar el mandato, ¿cierto? Y se lo va a entregar a otra persona. La pregunta es, Mauricio, ¿qué tanto crees que nosotros debemos imitar, o más que imitar, tomar como para beneficio de Colombia lo que ha pasado en México? Mira, acabas de tocar un tema que si por allá en el 2018, tal vez cuando yo empecé con Mamestolandia, yo decía eso, yo decía que Colombia requería, para poder controlar la corrupción, requería que todos los directores de los entes de control, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, fueran elegidos a través del voto popular. De esa manera nos evitamos que un Congreso corrupto eh, se enfoque en los que ellos quieren porque les beneficia. Igualmente los magistrados, que ahora la derecha está furiosa con Petro porque que ahora Petro quiere infiltrar magistrados de la izquierda en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia. O sea, para la derecha, y hay que entenderlo, esto es absurdo. O sea, imaginen el grado de ignorancia y de estupidez. Según la derecha, los magistrados en Colombia, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional, tienen que ser de derecha. No pueden ser de otro partido, no pueden ser de otra afiliación política, porque entonces nos vamos a volver como Venezuela. Se va a volver un régimen socialista. Y entonces uno dice, vení, ¿cómo así? O sea, tienen que ser del Centro Democrático, de Cambio Radical, del partido de la U, conservadores y liberales, pero no puede haber de izquierda ninguno, ni del Ujú. progresismo ninguno, porque entonces se estaría filtrando y la justicia se vería afectada. Entonces yo digo, qué tan absurdos, pero si tú manejas esa información a través de una Vicky Dávila y a través de unos personajes que saben cómo manipular la noticia, lo que dicen es, Petro quiere convertir las cortes en izquierdistas para el beneficio de él y poderse imponer y hacer lo que quiera en el país. Y la gente se lo cree, porque la gente es ignorante. Entonces la gente dice, ay, ese Petro tan vivo, mire lo que quiere hacer, quiere meterse en las cortes, pero es que en las cortes no tenemos a nadie que nos represente. O sea que yo sí soy partidario de eso. Yo creo que en todo lo que está ocurriendo con el progresismo, que esa es la parte que no hemos entendido, William. Yo creo que la primera labor que yo quiero meterme, y ya lo prometí, ya hice el primer video, es hacerle entender a la gente qué es el progresismo. Que la gente cree que el progresismo es comunismo, que el progresismo es un partido. No, el progresismo es un pensamiento revolucionario social a beneficio de la ciudadanía, del pueblo, y donde lo que más se debe utilizar en el progresismo es el sentido común del cual carecemos completamente en Colombia y la definición de el bien y el mal. Punto. Si nosotros tenemos estas cosas claras, que las teníamos hace muchos años, claras, ya podemos dejar que el futuro nos llegue porque podemos entender cuál es el camino a seguir. ¿Me entiendes? El problema de nosotros es que no tenemos esa cultura, no entendemos qué es el progresismo, no entendemos que el progresismo nunca va a pensar en el individuo, sino en el círculo social, porque de eso se trata, no pensar en el beneficio de uno, sino en el de todos, y cómo todo funciona al beneficio de uno. Eso es prácticamente el progresismo, pero es difícil que la gente lo entienda, hay que explicarlo despacio. Ok, bien, ya que llegamos a ese tema, en la última vez que hablamos, inevitablemente pues estuvimos hablando de quién podría reemplazar, entre comillas, o por lo menos seguir esa misma línea progresista que tiene el presidente Petro y que pues realmente la gente votó porque le gusta ese tipo de línea, que obviamente yo también lo hice, lo apoyamos acá. Primero que todo, porque de verdad va en favor del sentido común. Es que quiero retomar algo que dijiste, porque si no lo digo, se me olvida. Y es que hemos llegado a tal punto de que lo que es obvio, evidente, que es lógico,
realmente nos lo han vendido como que estamos cometiendo un crimen y que no deberíamos pensar así. Ejemplo, el presidente varias veces ha dicho, oiga, mire lo que está pasando en Bogotá, mire el cambio climático, los cambios extremos, y la gente ve que está en racionamiento, ¿cierto? O se va de viaje a la costa, qué sé yo, y ve que llovió y cayó una tormenta la tremenda, pero no era la temporada. O sea, hay muchas cosas que están pasando y la gente todavía no cree, o sea, pero lo está viendo, se lo han anticipado, así como dice el refrán, se le dijo, se le advirtió y lo está viendo, pero no cree. Y ahí es donde viene la controversia de cómo el sentido común también, a partir de la mala información y de los mismos medios en esa mala cultura política, que también es una estrategia de marketing, ha hecho que las personas tengan bloqueado de verdad hasta el entendimiento básico de las cosas, como el respeto a la vida, tan sencillo como eso, el respeto a la vida. Entonces, iba en este sentido, ¿quién puede reemplazar ese o continuar más bien esa línea progresista? La vez pasada, pues, no me dijiste exactamente por quién, pero creo que ya hoy tienes una definición más clara. ¿A quiénes le entregarías tu voto? Yo vuelvo a la reflexión. El pasado nos enseña qué está pasando en el presente y qué va a pasar mañana. El progresismo y el fenómeno Petro, porque Petro es un fenómeno. Petro no es algo normal en la historia. Es una de esas páginas de la historia que es irreverente, es distinta a todas. El fenómeno de Petro ha causado un revuelo enorme en Colombia, tanto para la derecha, que lo detesta y hace lo posible para que ese fenómeno no se extienda como un virus, como para aquellos que ven la oportunidad de una transformación y de un cambio, que es lo que todo el país espera. Pero en medio de todas estas aguas existen también lo que yo llamo los oportunistas, aquellos que ven que siendo no de derecha ni de izquierda, siendo oportunistas, siendo bandidos, dicen, yo me subo a este bus porque a este bus es el que va a ganar. J. Hernández, Manguito, Polo Polo, todos estos tipos que ya conocemos, que son lagartos, son personas que llegan al Congreso supuestamente bajo un partido que los respalda, y luego terminan, como en el caso de J. Hernández, volteándose y mostrando la verdadera cara del cuento. Y luego te termina haciéndose el ridículo, como lo hizo hace unos días el señor senador youtuber, como le dicen. Pero bueno, hay que analizar. Yo me he puesto a la tarea, y es lo que le he pedido a mis seguidores: estudiemos uno por uno cuáles podrían ser los candidatos. En definitiva, Petro no va a anunciar todavía su candidato, no va a señalar su elegido, todavía no, y entiendo por qué. Pero nosotros tenemos la obligación de estudiarlos a todos, porque es que la realidad es que si nosotros queremos llegar a lo que buscamos, y es el dominio, la conquista del Congreso más la presidencia, estamos hablando de 55 curules en el Senado y por lo menos 95 en la Cámara de Representantes. O sea, estamos hablando de 160, 170. Y si te pones a buscar la lista de 170 hoy vigentes, no los hay. Y uno dice, miércoles, ¿y entonces cómo hacemos? Y aquí es donde yo digo que se tiene que liberar y explorar alternativas. Pero antes de explorar alternativas, exploremos las que ya existen. Entonces tenemos que, para presidencia hablan de Carolina Corcho, de Gustavo Bolívar, de Ariel, bueno, ayúdame, ¿qué De otros están? María José Pizarro, Camilo Romero, Ingrid, no, Asprilla, Inti Asprilla. y ya el otro muchacho también. Bueno, hay unos candidatos. A mí me preocupa algo, y es que en ese proceso político, lo que le pasó a Petro, que fue infortunado, y yo quiero que todo el mundo entienda esto, porque la gente ha dicho, es que Petro al final terminó vendiéndose, terminó negociando. Ese es el problema serio.
El problema en Colombia es que no teniendo la fuerza que te respalda, te toca para poder comprar el pan, para poder tener una reforma, para poder tener el agua que quieres en La Guajira, te toca negociar obligatoriamente con un grupo de corruptos que van a buscar cogerte de los huevos y exprimirte para que no puedas negociar, para que no te vaya bien. En ese estudio de esos candidatos, que anhelo yo que no fuera un político, a pesar que todo el mundo dice que en la política lo mejor es tener un político, porque un político sí sabe negociar, sí sabe meterse en las aguas de la política. Y yo digo, si ese es el caso, hermano, votemos por Roy Barreras o Armando Benedetti. Esos dos son unos berracos para eso. Son los tipos de la corrupción que saben cómo negociar. Porque es que para mí negociar es entrar al círculo de la corrupción. A mí no me vienen con cuentos chimbos de que es que negociar es aprender a dar y recibir. No, 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 esto es corrupción. Cuando un gobierno tiene que negociar con un grupo corrupto a través de una negociación, eso está mal, ese es un bandido. De todos esos candidatos que existen, solo he estudiado a uno nomás. Me tomé la molestia durante una semana, más de una semana, estudiar al señor Gustavo Bolívar. Es el único candidato que me he puesto a escuchar. Incluso le quiero pedir a todas las personas que nos ven, tanto en mi canal como en el tuyo, que busquen, por favor, y vean la entrevista que le concedió Gustavo Bolívar a la revista Cambio, a Patricia, para que escuchen al ser humano, que es la pelea mía. Yo siempre digo, antes de votar por una bandera, antes de votar por un partido, estudien al ser humano. Porque eso fue lo que Petro representa para nosotros. Cuando nosotros vimos a ese Petro en el Congreso sentado, levantando la mano y diciendo, usted es un corrupto y usted, Uribe, es un genocida, y empezó a señalar con el valor que lo hizo, sabiendo que su vida estaba en juego. Todo lo que demostró ese tipo es que primero no lo pueden comprar, que segundo lo podrán amenazar y él no se echa para atrás. O sea, Petro mostró todos los atributos que requiere un verdadero líder, aparte de todo el conocimiento y la inteligencia que tiene y la manera como él ve el país. Entonces, eso para mí es lo más importante. Lo demás son títulos, lo demás son arreglos y maquillaje que le colocan a un personaje, pero yo lo que menos quisiera es un político, yo lo que quiero es una persona transparente y honesta, que siga los alineamientos del progresismo, o sea, los de Petro. Cuando me pongo a estudiar a Gustavo Bolívar me doy cuenta que un tipo que a los 11 años pierde a su papá, tiene 5 hermanos, le toca ayudarle en la casa para responderlo, vendiendo en la galería jabones, brilladoras, lo que pudiera para llevar el poquito sustento para el diario, ni siquiera para el mes, sino para el diario, para poder pasar el hambre de hoy y mañana vemos a ver cómo resolvemos. Fue creciendo y le empezó a pegar a la escritura y eso lo convirtió en un gran escritor, en un gran libretista y guionista, y llegó a amasar una fortuna enorme, porque es un tipo que llegó a ganar, y gana, creo yo, pues cuando se dedica a eso gana muy bien, y le permitió tener su casa en Miami, su bote, no un yate, sino un bote de pesca, tener su hotel en Girardot, etcétera, etcétera, hacer sus negocios y lo que todo colombiano debería tener, la oportunidad de progresar. Entonces yo veo a este personaje que no sé por qué, de loco, un día se familiarizó tanto con Gustavo Petro, se identificó tanto con esa lucha de clase, que dijo, yo quiero ayudar a este loco de Gustavo, a mi tocayo, y empezó a conectarse con él, que no se conocían, y empezaron a dialogar, y al punto que Petro lo convierte en cabeza de lista para el Congreso, para el Senado, y logra llegar al Senado, y ha donado todo su dinero del Senado. O sea, vean la entrevista. Yo les recomiendo, vean la entrevista, y si después de ver esa entrevista ustedes consideran que es un tipo de fiar, que ese es el problema hoy en Colombia, ¿en quién confiamos?
¿A quién le depositamos un voto de confianza que no nos defraude y que siga los alineamientos? Entonces, si nosotros logramos, mira, 55 en el Senado, 95 en la Cámara y un presidente honesto y transparente, nosotros ya pasamos el charco. Estamos en el país de las maravillas, en el país en donde todo puede ser posible. Por lo menos es el inicio del todo puede ser posible. Entonces yo le pido mucho a la gente eso. Lea muy bien toda la vida de cada uno de los personajes. Entonces, por ahora solo te puedo hablar de Gustavo Bolívar, que es el que he leído, es el que he Sí, estudiado. Ahora me voy a sentar con Carolina Corcho, pues digo, a sentar a estudiarla y a ver qué tiene, qué no, es explosiva, conocer su temperamento. Para mí eso es muy importante. Uno poder coger el nombre del candidato en una hoja y poner una línea y decir lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, esto es lo que ha hecho. Lo malo, tiene esto. Lo feo es esto. Y ver su pasado. ¿Qué yo, vínculos tiene con la justicia, por ejemplo? Y candidatos que estén vinculados a procesos de corrupción, olvídenlos ya, sáquese. No deberían de estar ni en el partido ni como candidatos para presidencia. Entonces, por ahora voy en el primero. Dame chance que ahí bien, vamos poco. Tenemos tiempo. listo. Me da la sensación que vamos a tener tres, tercer, cuarto y quinto programa todavía con Mauricio. Bueno, Ojalá que un día yo dije algo, no me acuerdo si fue en una entrevista o algo así, en donde yo decía que, bueno, pues, ¿quién es el candidato que va a reemplazar? La misma pregunta que te hice a ti, una señora, una suscriptora, muy decentemente, eso sí, porque son muy decentes quienes nos escriben, me dijo, pero ¿por qué no deja que el presidente Petro termine su gobierno? ¿Por qué no lo dejan tranquilo? ¿Para qué le están buscando reemplazo? Y yo le respondía que justamente ese podía ser un error y yo así realmente lo veo hoy, porque la derecha, el centro y muchos hasta independientes también se están moviendo en ese deseo de querer ser presidentes en donde la lista es larguísima, como lo hablamos en alguna oportunidad, pero yo creo que ahí estamos cometiendo un error y es no decir quiénes por lo menos tienen la intención de hacerlo. Creo yo que porque hay también un exagerado ya respeto por el trabajo de que termine Gustavo Petro cuando él mismo es el que ha llamado la atención de que, oiga, pilas, pero muévanse, Colombia Humana, ¿qué está haciendo? Aquí lo hemos publicado 50.000 veces en donde él mismo les está diciendo, pilas, hay que moverse. Y yo siento que puede ser un error porque resulta que uno se cree muy famoso. Cuando digo uno, no me refiero a nosotros, me refiero a muchos candidatos, mucha gente que piensa que todo el mundo lo conoce. Y si ustedes que nos están viendo y escuchando hacen el siguiente ejercicio, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Si usted le pregunta a su sobrino, a su tío, a su abuelita, diga, ¿usted qué opina de lo que dijo ayer el ministro de Hacienda sobre la inflación? Él ni siquiera sabe cómo se llama el ministro de Hacienda ni qué dijo, ¿cierto? Y si usted le pregunta, oiga, ¿qué opina de las propuestas que hizo Mauricio Marulanda, candidato a la presidencia? Oye, ¿quién es Mauricio Marulanda? Si le pregunta, ¿qué opina de la gestión de la vicepresidenta? ¿Cuál vicepresidenta? No se saben el nombre. O sea, imagínense que nosotros los 100.000 o 120.000 que estamos aquí siguiendo nuestros contenidos, estamos enterados, cosa que les agradecemos, pero la mayoría de la gente no está enterada, no los conoce, no sabe quiénes son. Y uno dirá, no, pero es que faltan 2 años. Les aseguro que después de 2 años que ya ha pasado el gobierno de Petro, pues estamos diciendo que la gente no sabe muchas cosas que él ha hecho. Entonces, ahí yo creo que estamos cometiendo un error, porque es bueno, es sano que digan, sí, mire, yo quiero ser presidente, ¿qué hay que hacer? Me interesa que el presidente me apoye, me interesa que lo hagamos por firmas, me interesa que sea Colombia Humana, el pacto histórico, lo que sea que vaya a pasar, pero siento que no hacerlo nos puede costar más adelante. Mira el caso de Milei, que aparecía en Argentina al desayuno, almuerzo y a la cena. Y con Trump en su primera presidencia venían en esa misma estrategia. En la segunda, en esta campaña también lo están haciendo, pero en la primera campaña aparecía en todo lado y termina todo el mundo conociéndolo, entre comillas, porque también pasa lo mismo. No todo el mundo ve los mismos canales, no todo el mundo ve las mismas noticias, no todo el mundo está interesado en la misma temática. Entonces yo siento que eso puede ser un error. ¿O tú crees que hay una estrategia detrás de eso de no revelar todavía quién sea el candidato?
Hay que entender algo primero, William. El presidente no puede decir quién es su candidato, porque si lo dice, está violando la ley. Estaría apoyando directamente estaría inmiscuyéndose en política y haciendo campaña. Él no puede, legalmente, él no puede salir y decir ante un No, micrófono, yo correcto, quiero que... correcto. Me refiero a los partidos, a Colombia Humana, me refiero a los mismos candidatos, me refiero al pacto histórico. Ahí voy al punto y es, primero ya hablamos de dos partidos, de la Colombia Humana y el pacto, y ya se habla y se murmura que el pacto se va a dividir porque están buscando eso, que entre más se dividan, perdón, entre más se dividan, divide y reinará, dice la derecha, y lo están haciendo. Entonces, la misma Colombia Humana y el pacto histórico están a la espera de la decisión de Petro como su presidente, y Petro es un tipo muy inteligente, o sea, extremadamente inteligente. Y yo creo que él aprendió algo con lo que pasó con Iván Duque. Si ustedes recuerdan cómo llegó Iván Duque a la presidencia, fue una carta sacada a última hora por Uribe, ¿correcto? Sacaron a este títere, a ese cerdito del Congreso y lo pusieron de candidato, lo pusieron a tocar guitarra, a hacer 31 en televisión y a bailar y que giraba a una vieja y a hablar pendejadas y a decir que si votábamos por Petro nos volvíamos como Venezuela y eso fue su campaña y ganó, con robo, con lo que quiera, pero ganó, ¿entendido? Petro ya sabe a qué se está enfrentando. Y yo no creo que él vaya a ser tan estúpido de mostrar sus cartas. Si tú ya tienes una partida, piénsalo como un juego de póker. Las fichas las tiene Petro. La oposición tiene poquitas fichas y la oposición ya está diciendo que Petro tiene un par de reyes o un par de ases, pero no saben. Y ellos construyen su juego basado en lo que ellos creen que Petro tiene, pero Petro no ha mostrado sus cartas. Entonces, cuando ellos creen que con un tercio de nueves van a ganar la partida, de pronto llega Petro y le va a mostrar es un full o una escalera real, qué sé yo, un juego mucho más alto y les va a ganar la partida. Pero sí tengan algo claro, Petro no es pendejo, Petro no es un idiota, Petro es un estratega, clarísimo se ha demostrado. Entonces yo lo que digo es, venga, confiemos. Ahora, sí es bueno que mostremos los posibles candidatos, porque eso nos tiene que abrir los ojos para conocer a cada persona. Nosotros deberíamos que cada persona que entre al progresismo, al pacto histórico, a la Colombia humana, pase un análisis de nosotros, de toda la ciudadanía. ¿Quién es este tipo que llegó? Este va para concejal en Cali, va para diputado en Bucaramanga. ¿Quién es? Venga, mostrémoslo, hablemos de él, averigüemos quién es. O sea, ahí podemos hacer muchas ayudas a Petro, porque Petro tampoco puede saber quiénes son todos los que se adhieren. No los conoce, entran por recomendación. Alguien les dijo, no, ese man es bien, no te preocupes, ese es bueno, ese es de los nuestros. Pero Petro no lo sabe. En la manera en que nosotros hacemos nuestro trabajo de investigación, de veeduría contra estos candidatos, le estamos ayudando tanto a los partidos como a Petro a decir, venga, ojo con ese tipo que es peligroso porque mire los antecedentes que tiene, mire su hoja de vida. Ese es, creo que yo, nuestro trabajo. Lo otro es, y ahí voy a diferir contigo, es querer creer que sabemos más que Petro de política y no sabemos más que él. Y la prueba está que él llegó a la presidencia, entonces yo digo, dejémoslo actuar como él cree que debe actuar. Petro es un tipo testarudo, eso lo ha demostrado y tiene un carácter. Entonces yo digo, ya, dejémoslo tranquilo, él sabrá lo que hace. Lo único que sé es que Petro nunca le va a entregar esa candidatura a cualquier pendejo. Va a buscar al candidato más idóneo. Entonces no sabemos quién puede hacer todavía. Lo que yo le digo es, démosle tiempo. Como dice la señora que te escribió, dejémoslo gobernar que tiene ya muchos problemas y dejémoslo que en su momento el tipo ya a través de los partidos diga, este es el candidato que vamos a impulsar. Pero ahí vamos, no tengamos miedo, estamos bien, vamos bien. Bueno, yo ahí tengo mis reservas porque creo que vivimos un momento diferente al de hace 2 años. Tenemos
una fuerza, pero yo siento que no es la misma fuerza de esa época en los medios. Y siento que el pastel que han dejado de consumir, digamos, la derecha y toda esa clase tradicional durante estos 2 años en donde Petro les ha puesto su tate quieto, es demasiado grande. O sea, hay demasiado dinero en juego, demasiado control en juego, y la derecha no está dispuesta a perder ese negocio, porque realmente para ellos es un negocio, no están pensando en el bienestar de nadie. Para ellos simplemente es un negocio. Pero bueno, no importa, tu opinión es tan válida como la mía, y algo puede pasar, ¿no? Dale. Pero, a ver, métele como yo le meto el cuento, yo le meto expectativa como buen escritor. Déjate que se destape Pegasus. ¿De dónde salió Pegasus? Que ya lo dijo, ya lo dijo Iván Cepeda y denunció que Iván Duque había comprado Pegasus. Y ya hay unos videos muy fuertes, hoy los estuve viendo, muy fuertes con evidencias muy fuertes. Deja que se destape Pegasus. Deja que el juicio de Uribe se defina. O sea, en este momento, lo de las EPS y lo de las reformas, deja que cada cosa explote en su momento. Es como cuando estás haciendo maíz pira para ver una película y tú colocas el maicito y la mantequilla o el aceite y ellos van a ir reventando, reventando. Los que tienen que reventar, que están al fondo, que para mí son los escándalos que van a ser brutales. Por ejemplo, el del fiscal Barbosa, que eso incluye de una vez al fiscal, ahí lo tengo allá atrás para que lo vean, al fiscal Cianuro, lo de Pegasus, lo de las GPS, cuando eso reviente, creo yo que el pueblo se va a quedar así, ¡pum!, diciendo, wow, ahora sí entiendo qué está pasando. Entonces yo digo que hay cartas que se están jugando y el tiempo es o nuestro enemigo o nuestro mejor amigo en este momento. Pero yo sí creo que antes de lo que nosotros pensamos, van a ocurrir cosas que van a ser definitivas para que la gente entienda que la derecha es el enemigo del pueblo colombiano. Así que yo estoy relajado, yo digo, vamos bien, no nos precipitemos, que Bueno, vamos, y luego vas a darte cuenta que lo que te digo puede ser muy cierto. bueno, ojalá yo esté equivocado, ¿no? Ojalá. Bueno, Mauricio, ¿cómo ves el tema del nombramiento de Gregorio Hash como nuevo procurador? Un cargo supremamente estratégico, bien delicado, porque ya sabemos que Margarita Cabello fue muy útil a los intereses de quienes están detrás de ella, que ya sabemos que es un grupo económico, pero realmente por el resto de la población y lo que era hacer su cargo, pues realmente muy poco hizo. ¿Cómo ves a Gregorio en esta nueva etapa? A mí me preocupa algo en Colombia y es propio de nuestra época, ahora. Y es que cuando se presentan las opciones para cargos públicos, para servidores públicos, uno termina escogiendo es el menos malo, no el mejor, el menos malo, el menos peor, como dicen. Y eso me parece terrible, porque los otros dos candidatos eran totalmente de Vargas Lleras y de su partido Cambio Radical. Y este tipo, sin ser una eminencia, sin ser era el que ha estado ahí sin destacarse por nada bueno, pero es como que el que se la lleva bien con todos y el que menos espera que llegue a ser menos, el que menos daño puede hacer. Y a mí me parece terrible, por eso insisto en lo que dice Petro de lo que está pasando en México. Qué berraquera que nosotros pudiéramos tener un procurador, un fiscal general nombrado por el pueblo, con los atributos que le da al pueblo a través del voto de acuerdo a la hoja de vida. Eso sería lo ideal. Pero no, a nosotros nos toca escoger es el menos malo, el que menos daño nos haga. Y eso me parece terrible. O sea, yo no tengo nada que decir al respecto aparte de eso, que estamos con el menos malo. Vamos a ver qué pasa. Ojalá no se tuerza como muchos, ojalá haga, o por lo menos no nos haga daño. Con que no nos haga daño ya es suficiente. Bueno, listo, Mauricio. Yo creo que como vamos a tener más oportunidad de hablar, porque temas es lo que hay más adelante,
pero te quiero proponer algo y es lo siguiente. Mira, yo quiero regalarle a nuestros suscriptores de Magenta Radio 3 libros, ¿cierto? Tú has escrito 2 libros, uno que se llama Insurrección y el otro que se llama Bencos Viejo, Ah, ¿correcto? Eso. Vamos a regalar 3 libros a nuestros suscriptores y la mecánica es la siguiente. Ustedes ahí en la caja de comentarios nos van a dejar lo que opinan, ¿cierto? Frente a lo que nosotros hemos comentado. Obviamente, pues, esté suscrito al canal, nos deja su comentario y 8 días después de haberse publicado esta entrevista, pues nosotros vamos a seleccionar a esos 3 ganadores. Los vamos a contactar por el interno para que a través de Mauricio les hagan llegar los libros. Me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si no estamos en Colombia? Pues bueno, lamentablemente tienen que estar en Colombia. Más adelante lo hacemos para el exterior. Ah, bueno, no, no, porque yo listo. tengo el libro digital Ah, para ok. leer en la versión física, o sea que no hay problema, lo podemos regalar. Algo más, te lo pongo así de esta manera. Si tú regalas 3 físicos, yo regalo 3 digitales para la gente que está fuera del país. Ahí Perfecto. estás. Bueno, mire que salimos ganando. Salimos ganando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes nos dejan aquí en la caja de comentarios lo que ustedes opinan. Por favor, compartan el video, por supuesto, suscríbanse al canal. 8 días después, nosotros vamos a publicar los ganadores. De pronto hasta nos reunimos con el mismo Mauricio y les contamos pues quiénes fueron los ganadores para que a través de el operador logístico que ya tiene Mauricio Marulanda, pues les hagan llegar en Colombia los 3 libros físicos y 3 versiones virtuales si están fuera del país, ¿de acuerdo? O sea, las virtuales son fuera del país, los físicos son para Colombia, ¿de acuerdo, Mauricio? Vale, Correcto. perfecto. Mauricio, ¿algo final que le quieras decir a nuestros suscriptores y también a los tuyos porque muchos están también en tu canal? Mira, ya que tocaste el tema, y me encantaría si podemos, yo te lo hago llegar ya a nivel por WhatsApp, un link en particular que yo quisiera que la gente lo viera, que lo pusiéramos ahí cuando estemos hablando de esta promoción de Insurrección y de Bencos, para que la gente viera el trailer que se hizo de Insurrección. Me gustaría que lo vieran, porque eso es como una sinopsis del libro, de la novela que se escribió, que ya en la primera parte apenas son 5 partes, es la primera. Entonces me gustaría que pudiéramos poner el link para que la gente que desee pueda entrar ahí, lo vea, y yo sé que les va a gustar muchísimo y van a decir, wow, qué chévere. Perfecto, lo Entonces, vamos a colocar ahí en la caja de comentarios o en la descripción del video. ¿Algo más? No, ya creo que nos por hoy despedimos. quedamos listos para el siguiente programa. A Mil ustedes, gracias, muchísimas gracias. mil gracias a todos tus seguidores que se han adherido también a mi canal de Mamertolandia. Qué chévere tenerlos conmigo y tenerlos allá, y ojalá tengan a muchos más activistas y personas que les preocupa el país. Y a William, como siempre, gracias por la invitación y por tenerme aquí. Y nada, cada vez que quieras, aquí estamos para trabajar juntos y expresar la opinión que creo que le puede interesar al país. Yo creo que así va a ser, Mauricio. Y bueno, recuerden, no tienen que estar siempre de acuerdo con lo que nosotros decimos, pero nuestra línea siempre va a ser el sentido común. Pongámosle todo el sentido común. Gustavo Petro lo está haciendo bien y lo está haciendo mejor que muchos otros gobiernos. También comete errores, se equivoca, eso es normal, así somos todos los seres humanos. Su amigo de siempre, William López, les dice chao, chao. Nos vemos en otro video. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.